Bueno, vamos a iniciar con el Club Futura Mamá. Me presento, soy la licenciada Edith Vargas. Soy enfermera epidemióloga en el Hospital Jardín y estoy como coordinadora del Club Futura Mamá. Les presento al doctor Jonathan. Él es nuestro invitado de hoy, el que nos va a dar una plática acerca de la odontología. Ok. Ahorita les voy a dar la bienvenida como tal al programa Club Futura Mamá y les voy a explicar en qué consiste. Bueno, el objetivo de este programa fue diseñado para enseñar y acompañar a las mujeres embarazadas, otorgándoles las herramientas necesarias para la detección de señales de alarma, conocimiento de los cambios físicos y emocionales y la preparación de la llegada de su bebé. Estos temas son muy importantes para ustedes para fortalecerlas y que ustedes sepan cuándo acudir al hospital en una emergencia y que no tengan ninguna complicación durante su embarazo. Por eso fue diseñado este club especialmente para ustedes. Bueno, este club consta de 6 sesiones, 2 horas por sesión, una vez cada 15 días. Se impartirá todos los sábados. La modalidad va a ser virtual tanto presencial. Al final de la sesión se les dará una constancia. Muy bien. La primera sesión, que es la que vamos a ver hoy, se llama Estoy embarazada y ahora qué sigue, en la cual vamos a abordar planes de seguridad obstétricos, cambios físicos y emocionales, qué onda con las relaciones sexuales, emergencias obstétricas, odontología perinatal, alteraciones bucales en el embarazo, patologías bucales más frecuentes en el embarazo, complicaciones derivadas de la enfermedad periodontal. En el tema número 2 va a ser nutrición en el embarazo, en el cual vamos a abordar objetivo de la dieta equilibrada, el peso que se debería incrementar cada trimestre, alimentación en general, consejos para acidez y náuseas, ejercicios en el embarazo y qué hacer si sufro de estreñimiento. En nuestra sesión número 3, su nombre es Tu llegada. Va a ser las fases de trabajo de parto y hormonas, falso trabajo de parto y cómo identificarlos, manejo del dolor en casa, parto cesárea, mitos y realidades, planificación familiar, tipos de métodos anticonceptivos, qué llevar en mi maleta al momento del parto, rol del acompañante. En la cuarta sesión, mamá en acción y psicoprofilaxis, métodos contra el dolor en obstetricia, técnicas de relajación y confort en el embarazo y parto, temores a la hora del parto, mano amiga, responsabilidad de mi acompañante. En la quinta sesión es entre mis brazos, plan de nacimiento, nacimiento humanizado y parto amigable, contacto piel con piel, cuidados inmediatos al recién nacido y tamiz neonatal. En la sexta sesión, cuidándome y cuidándote, señales de emergencia en el posparto, cambios físicos y emocionales en el posparto, cuidados de mi bebé, baño, colecho, dormir con mi bebé, alimentación y vacunación, lactancia materna, beneficios para el binomio, transmisión de la leche materna y sus beneficios, tipos de pezón y técnicas correctas de agarre, señales de que mi bebé come bien, lactancia en el prematuro y mamá canguro, farmacología en la lactancia, prevención de muerte materna y muerte de cuna. Todos estos temas fueron diseñados especialmente para ustedes, tratando de abordar lo más posible que nosotros consideramos que nos pueden ayudar a prevenir cualquier situación, ya sea para ustedes como futuras mamás o para nuestro bebé que viene en camino. Bueno, y empezamos con nuestro invitado, es el doctor Jonathan López, licenciado en estomatología. Él nos va a hablar acerca de salud bucal durante el embarazo. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Buenos días, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, me presento nuevamente, soy el doctor Jonathan López, licenciado en estomatología, egresado de la Universidad UCMA. Y bueno, les voy a platicar un poco de lo que es la salud bucal durante el embarazo. ¿Cuántos no hemos escuchado un mito muy popular, que es que por cada embarazo o cada hijo es un diente? Se cree o se tiene la falsa creencia
de que el bebé absorbe el calcio de la mamá durante el embarazo y que por eso se llegan a perder los dientes. Entonces, esto lo vamos a desmentir en un momento, conforme unos puntos que vamos a ir tocando, y van a ver que realmente sí hay una relación estrecha, que durante el embarazo se pueden llegar a perder dientes, pero no es propio porque el bebé absorbe el calcio. Es debido a algunos cambios que sufre la mamá durante su proceso de embarazo. Bien. Entonces, la mamá, o bueno, la futura mamá, o todas las mujeres durante el embarazo, sufren una serie de cambios fisiológicos, los cuales están regidos principalmente por toda esa bomba de hormonas que tienen una revolución en su cuerpo. Estas segregan químicos que pueden alterar muchas estructuras del cuerpo, entre ellas lo que es la cavidad oral. Entonces, vamos a tocar estos puntos uno a uno para poder explicarlos, o que se pueda entender o puedan dimensionar qué es lo que puede pasar en la mamá, en la cavidad oral, y qué relación tiene con el embarazo y las complicaciones que esto puede tener. Me voy a permitir saltarme esta diapositiva. Me voy a pasar a la siguiente y ahorita regresamos a esta, porque quiero explicar, antes de tocar estos puntos, lo que son dos enfermedades que tienen relación en todo lo que vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, tenemos aquí lo que es un gráfico en la parte de abajo que tiene 4 cuadros de dibujo. En el primero estamos representando lo que sería una encía sana y sin ningún tipo de patología. Tenemos lo que es la parte rosada, representa la encía. Como podemos ver, es un rosa pálido. En una boca sana o en una boca sin ninguna enfermedad, la encía se debe ver de un color rosa pálido uniforme, no debe tener alteraciones de pigmentación. Eh, la consistencia debe ser dura y lisa. Tenemos también alrededor del diente un pequeño ligamento, ya que el diente es una articulación, no es un tejido que esté fijo al hueso, es un tipo de articulación, entonces cuenta con un ligamento y este le da cierta movilidad que realmente no llegamos a percibir, pero el diente no está totalmente fijo o anclado al hueso. Entonces contamos con este ligamento alrededor de él. Y bueno, como podemos ver, la estructura del diente se encuentra limpia, no se encuentra con ningún tipo de placa ni ningún tipo de... En el cuadro número 2 tenemos ya lo que sería una representación de lo que sería la gingivitis. La gingivitis es una enfermedad inflamatoria de las encías que se llega a presentar sobre todo por la presencia de placa, y la placa dentobacteriana no son más que bacterias patógenas que nos pueden inflamar tanto el tejido del ligamento periodontal como la encía. Aquí en el cuadro podemos ver que la encía se representa de un color más rojo. Una encía roja ya es una encía enferma. Esto es porque ya tenemos presencia de cálculo, que lo podemos ver aquí sobre lo que es el dibujo del diente. Ya se observa el cálculo o lo que sería la placa. La placa dentobacteriana, nosotros al cepillar los dientes, se vuelve a formar cerca de los 15 minutos posteriores al cepillado. Entonces, durante todo el día tenemos esta placa dentobacteriana en boca. Es por eso que se insiste mucho en que el cepillado sea por lo menos 3 veces al día. A veces por las actividades no lo podemos realizar 3 veces, pero por lo menos sí 2, en la mañana y en la noche. Si después de 24 horas no se elimina esa placa, es decir, pasamos un día sin un cepillado dental, esa placa se empieza a hacer sólida y es cuando se empieza a formar el cálculo, o bien conocido como sarro. Este empieza a enfermar o a contaminar a la encía, se enrojece, se inflama, y una forma de gingivitis, por la coloración de las encías, que es roja, lo tenemos representado en la imagen ilustrativa de la parte de arriba izquierda. Se ve el contorno de la encía enrojecido. La encía se observa inflamada. Como les mencionaba, la consistencia de una encía sana debe ser lisa y dura. Si se ve la encía como abultada, como esponjosa, es porque ya tiene una inflamación. Y sobre todo porque llegan a presentar sangrado al contacto, al cepillado, al comer, incluso, por ejemplo, al morder una manzana, llegan a dejar rastros de sangre en la misma manzana, es porque la encía se encuentra inflamada.
Si esta gingivitis no se trata a tiempo o no se trata de manera correcta, va a evolucionar a lo que sería una periodontitis. La periodontitis es eh, la evolución de la gingivitis y es cuando ya se encuentra más cálculo, más sarro, ese se empieza a meter más bajo la encía y entonces esas bacterias empiezan a afectarnos aún más. Podemos observar que la encía, de hecho, ya se encuentra más despegada de lo que es el diente y eso, a eso se le denomina bolsa periodontal. Esas bolsas periodontales empiezan a hacer que se pierda el ligamento, se empieza a perder lo que es el contacto de la encía con el diente, se empieza a inflamar todavía más la encía, se empieza a ver más abultada y entonces ya empieza a haber un daño incluso al hueso. Si en este punto seguimos sin darle un tratamiento, se va a empezar a dañar el hueso y entonces podemos avanzar a una periodontitis avanzada. Lo que es la periodontitis tiene varios grados, pero esto para poder determinar los grados es directamente en una consulta dental. La periodontitis, aquí podemos ver que ya la bolsa periodontal se hizo todavía más grande, se separó más del diente, los tejidos, ya bajó más hacia hueso e incluso el hueso se empieza a destruir, se empieza a perder todo lo que sería el hueso en dimensión de arriba hacia abajo o en dimensión vertical se empieza a destruir y por lo tanto se empieza a perder lo que está sosteniendo al diente. Empieza a haber una movilidad y como les mencionaba, hay un ligamento. ¿Qué pasa con el ligamento? Se inflama. ¿Qué pasa cuando hay inflamación? Hay dolor. Entonces hay molestias al masticar. Entonces aquí, bueno, ya tenemos en la parte de arriba una imagen igual ilustrativa de lo que sería una periodontitis. Hay una recesión de las encías, se empiezan a recorrer. Esto es porque el hueso se empieza a perder y la encía va atrás del hueso. Entonces empieza a recorrer la encía, se empiezan a exhibir las raíces y estos pequeños triángulos que tenemos entre los dientes, que se llaman papilas, se empiezan a perder y se empiezan a formar triángulos negros o triángulos de espacio entre los dientes, los cuales ya después de esto ya no hay manera de recuperarlos. Se ven los huecos entre los dientes y ya va a ser de manera permanente. Cuando tenemos esos signos y podemos identificarlos, es un buen momento, o bueno, de hecho desde antes, desde que detectamos que la encía está inflamada, es el momento de acudir a una consulta para poder hacer una eliminación de placa, control de placa dentobacteriana y bueno, algunos otros tratamientos que se determinan directamente en el consultorio dental. Y bueno, aquí ya expliqué lo que es la gingivitis, la periodontitis. Ya me puedo regresar a la diapositiva anterior para poder abordar los puntos de los que les quiero. Tenemos en la parte superior el punto número 1, que nos dice las náuseas y los vómitos, si son muy frecuentes, pueden dañar el esmalte. El esmalte dental es un tejido, es el tejido más duro que hay en el diente, de hecho es el tejido más duro del. Las bacterias que se encuentran en la caries pueden viajar a través del torrente sanguíneo y en una persona sana, sea niño, sea adulto, de la edad que sea, pueden llegar a órganos importantes como el corazón o el cerebro, provocando una miocarditis o incluso una meningitis. En el caso de las mujeres embarazadas, pueden viajar directamente al recién nacido y causarle algún tipo de infección o alguna patología al nacer. Eh, Pasamos al punto número 5, que dice, una mala salud oral puede provocar parto prematuro y bajo peso del recién nacido. Si bien sabemos que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte del diente, esta enfermedad inflamatoria va de la mano con lo que sería la respuesta de aumento de la presión arterial. Cerca de la semana 20-24 puede presentarse el desarrollo de preeclampsia y hay estudios que demuestran que la preeclampsia está muy relacionada con lo que sería la enfermedad periodontal por los mismos procesos inflamatorios. Entonces, al presentarse preeclampsia, se determina como un embarazo de alto riesgo y puede derivar en lo que sería un parto prematuro. Al ser un parto prematuro, vamos a tener a un recién nacido con bajo peso. Entonces, si controlamos lo que sería la periodontitis o lo que serían las enfermedades de boca, podemos disminuir las probabilidades de desarrollar o de sufrir lo que sería la preeclampsia en la mamá. En el punto número 6 nos menciona los tratamientos dentales son de gran ayuda durante el embarazo
sobre todo en el segundo trimestre. Durante el primer trimestre estamos muy limitados al proveer a la mamá de algún tratamiento farmacológico o incluso de llevar a cabo algún tratamiento dental. ¿Por qué? Porque no se puede dar cualquier medicamento, estamos muy limitados en antibióticos, en analgésicos, incluso en los anestésicos. Durante este periodo es cuando se forman los principales tejidos del bebé y sobre todo el sistema nervioso. Entonces, no podemos como suministrar tan fácil medicamentos. Si hay algún dolor dental, no lo vamos a poder atender sino hasta el segundo trimestre y sería como muy incómodo, muy difícil para la mamá estar con dolores dentales que sabemos que son muy fuertes, son muy intensos y sobre todo se presentan en la noche, estar 1, 2 o 3 meses con estos dolores y solamente soportándolos con algún remedio eh, como agua fría, como hielo, y que realmente no nos van a aliviar del todo. También es muy importante mencionar, en este periodo o durante todo el embarazo, la mujer llega a presentar resistencia a la insulina, que igualmente va de la mano con lo que es la enfermedad periodontal. Este proceso inflamatorio nos puede generar cambios que nos provoquen resistencia a la insulina y se desarrolle lo que se le denomina diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional, bueno, su nombre lo dice, es durante el embarazo. Al finalizar el embarazo se puede remitir, se puede eliminar, pero hay estudios que dicen que cerca del 50 al 70% de las mujeres que presentaron esta diabetes, en no más de 10 años, si no se trataron lo que fue la enfermedad periodontal, en no más de 10 años pueden presentar lo que sería la diabetes mellitus tipo 2 y esa pues ya no es reversible, esa ya es para toda la vida. Dice, es totalmente incierto que cada embarazo cuesta un diente. Es donde vamos a desmentir. Si bien mencioné lo que es la enfermedad periodontal avanzada, las bolsas periodontales se hacen más grandes, se hace más grande el espacio que hay entre encía y el diente, se empieza a perder esa unión, se empieza a perder el ligamento, el hueso se empieza a destruir y entonces ¿dónde quedan los tejidos de soporte? Ya no los hay o ya hay muy poco. Entonces empieza a haber movilidad dental y es cuando se empiezan a perder los dientes. Entonces aquí vemos que realmente no es porque el bebé absorbió el calcio de la mamá, realmente es por el proceso inflamatorio que hay a base de las hormonas que se están produciendo, los cambios hormonales que está produciendo la mamá y en consecuencia de una enfermedad ya que traíamos desde antes del embarazo que se desarrolló a una enfermedad periodontal y por la falta de cuidado, por la falta de atención, puede provocar la pérdida dental. El uso de radiografías dentales está permitido durante el embarazo. Otro mito es que no pueden someterse a la radiación de lo que es una radiografía, sea dental o sea de cualquier otra parte del cuerpo. Realmente una radiografía, la exposición de la radiación es muy mínima porque no se está exponiendo diario ni más de cierta cantidad de veces al día. Es muy mínima la que se irradia a la mamá. Y en el caso de las radiografías dentales, está enfocada directamente a un punto, a la boca. No, y realmente la longitud de la radiación que ocupa el cono que ocupamos en un consultorio dental es muy mínima. Entonces realmente no causa daño, no le causa algún daño, no es como de tanto cuidado o que no la podamos radiar. ¿Podemos tomar una radiografía para hacer algún tratamiento? Sí, claro que sí podemos, no estamos restringidos de ese lado. Toda embarazada debe consultar a su dentista cuando planifica el embarazo. Sí, es importante que si planeamos embarazarnos, vayamos a a una consulta dental para ver cómo está nuestro nivel de placa, para ver si no presentamos signo de gingivitis, para ver si tenemos alguna caries que tengamos que tratar en ese momento, para no estar expuestos a que durante el primer trimestre tengamos algún problema, algún dolor y no lo podamos atender, y sobre todo para que si tenemos algún dato ahorita en ese momento de alguna inflamación, poderlo tratar, poder llevar a cabo un tratamiento y evitar que evolucione a lo que sería una periodontitis y a todas las consecuencias que estas pueden traer.
Y bueno, visitar al dentista cuanto antes es fundamental para asegurar el embarazo sano. Volvemos a lo mismo, sería planificación, ir de la mano de su dentista y su ginecólogo, porque muchas patologías durante el embarazo de la mamá van de la mano con lo que sería los problemas periodontales. ¿Pasó? Y bueno, aquí tenemos lo que será una representación de la caries para que veamos cómo puede llegar a desarrollarse. Continuamos, entonces les mencionaba, tenemos aquí una representación de lo que serían los grados de caries. Bien sabemos que es muy común que aparezcan antojos durante el embarazo y sobre todo el antojo de las cosas dulces. Un factor para desarrollar caries son los carbohidratos, los azúcares, porque son el alimento preferido, por decirlo así, de la bacteria que provoca la caries. Entonces, si aumentamos el consumo de los carbohidratos por los antojos, aumenta el riesgo de padecer caries o de que ésta crezca en el caso de que ya exista en algún dientito. Aquí tenemos en la parte superior izquierda un molar que tenemos en la parte más exterior una pequeña mancha de caries. El diente o la corona del diente se compone de 3 tejidos. Los primeros 2 es el esmalte, que es un tejido, el tejido más duro. Este tejido no tiene como tal sensibilidad, es como si fuera un cristal. El segundo tejido es la dentina. La dentina es también un tejido duro, pero este ya tiene cierta sensibilidad porque ya conecta directamente con lo que sería la pulpa dental o el nervio. Y el último tejido, el tejido más interior, sería la pulpa dental o el nervio dental. Entonces, si tenemos una caries sobre el esmalte, no vamos a tener molestias, no nos va a molestar en lo absoluto, pero si no la atendemos, esta puede crecer y puede ir hacia dentina. Cuando tenemos una caries ya en dentina, podemos tener alguna molestia. No va a haber un dolor intenso, no va a haber un dolor espontáneo, pero sí va a haber molestia, sobre todo cuando llegamos a comer cosas dulces, que llegan a comer, por ejemplo, un chocolate, y tantito del chocolate se mete en el espacio, en la cavidad de la caries, y molesta, se siente como una molestia tolerable, pero muy incómoda. Y esta se va en el momento que quitamos el estímulo. Si con la muela, con la lengua, perdón, o al enjuagar la boca se elimina lo que quedó de dulce en la cavidad de esa pequeña caries, se va a ir el estímulo y no va a haber mayor molestia. Pero va a ir evolucionando esta caries y entonces va a pasar de la dentina, va a llegar a tocar el nervio o a estar cerca del nervio y ahí es cuando ya nos vamos a ver en problemas, sobre todo durante la noche, porque es cuando van a aparecer estos dolores intensos, estos dolores espontáneos, que de la nada vienen, son tan fuertes que de verdad hacen llorar a una persona y se incrementan más durante la noche o llegan a presentarse más durante la noche y por lo tanto, créanme que no los va a dejar dormir. Y es cuando ya tenemos que ir como de urgencia a un consultorio dental, porque son dolores que se van a estar repitiendo. Pueden venir un día sí, un día no, 2 días sí, en una semana sí, en una semana no. Realmente son inciertos cada cuánto, pero lo que sí es seguro es que son muy, muy fuertes. Entonces, si ya estamos embarazadas, si ya o planeamos embarazarnos, hay que acudir a una valoración odontológica para determinar qué tratamientos podemos llevar a cabo en ese momento, qué tratamientos podemos postergar o hacer algo que nos pueda ayudar en ese momento como temporal en lo que podemos atender correctamente a la mamá. Y bueno, para terminar, ya no hacer esto como tan largo, les voy a dar unos pequeños consejos para cuidarse y voy a hacer un pequeño resumen de lo que son los problemas orales más frecuentes. Tenemos la gingivitis, la caries, la erosión dental, el granuloma, que ese, bueno, no lo toqué porque es como una patología sí frecuente, pero es como más compleja, entonces ya en algún otro momento lo podremos explicar. La periodontitis y la sensibilidad. Y bueno, los cambios orales más frecuentes y que están relacionados con lo que son los cambios hormonales sería la sequedad bucal, la mayor sensibilidad en dientes y encías, saliva más ácida y cambios en la microbiota oral.
La boca es como si fuera el sistema gástrico. Tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Todos estos cambios van a alterar esas bacterias y pueden aumentar la cantidad de bacterias malas en boca y eso nos puede traer todas estas patologías que acabamos de platicar. Y bueno, muy importante, cepillarse al menos 2 veces al día. Si tienen la oportunidad de adquirir un cepillo eléctrico, es una excelente opción, porque ustedes me pueden decir, doctor, pero yo sí me cepillo los dientes incluso 3 veces al día y aún así presento algunos de los signos que mencionó. Las encías rojas o en algunas partes me sangra. Bueno, es que no necesariamente estamos con una mala higiene, pero a lo mejor no estamos teniendo el cepillado adecuado. No todos los pacientes son iguales. No es lo mismo cepillar unos dientes que estén perfectamente alineados porque a lo mejor en algún momento usó ortodoncia o por desarrollo tuvieron la alineación adecuada a dientes que sufren algún tipo de malposición, porque estos dientes no van, el cepillo no va a llegar a todos los puntos que debe cepillar y se puede llegar a alojar placa o cálculo en esos puntos. Y entonces no es una, como tal, no es una mala higiene, es una mala técnica de cepillado o un cepillo no adecuado para ellos. Lo mismo pasa con los pacientes con ortodoncia. El cepillado debe ser muy específico con la ortodoncia, el cepillo que utilizan debe ser específico para la ortodoncia. Entonces, no es tanto que sea una mala higiene, puede ser una mala técnica o un cepillo no adecuado para ustedes. Y usar colutorio, que es el enjuague bucal, la marca que sea es buena para poder controlar la carga bacteriana en boca. Y en el caso de que tengan datos de gingivitis, hay enjuagues específicos para poder controlar y llevar a cabo un tratamiento sobre esta enfermedad. Y utilizar el hilo dental es importante porque el cepillo no va a llegar a las partes entre los dientes. Ahí tenemos que meter el cepillo para eliminar la placa porque es donde más se puede llegar a alojar placa que no barremos con el cepillo. Se pueden formar ahí caries y es por donde empiezan a entrar las bacterias entre la encía y a desarrollar las otras enfermedades. Y bueno, esto sería, en resumen, lo que serían las complicaciones derivadas de la enfermedad periodontal y las enfermedades más frecuentes o las patologías más frecuentes que se llega a presentar en una mujer embarazada. Por mi parte, en ese momento sería todo, licenciada. Le agradezco mucho la invitación. Y si tuvieran alguna pregunta. Sí, Doc, tenemos una pregunta de la compañera Wendy, la cual nos dice, ¿qué tiempo de antelación considera que es previo el embarazo para evitar problemas? Dependiendo, realmente no hay como un tiempo de antelación. Si usted lleva lo que son sus revisiones periódicas con su odontólogo, estamos hablando que una limpieza se recomienda cada 6 meses. Una limpieza para eliminar cálculo, para eliminar placa. Si usted es regular con su odontólogo, incluso con un mes de antelación, sería para llevar a cabo un control de placa o una remoción de caries, si no tenemos como tanto daño en boca o tanto cálculo acumulado. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos un poquito de cálculo o caries más profundas, lo recomendable sí sería como por lo menos unos 2 meses para que puedan llevar a cabo los tratamientos paulatinamente durante este periodo, porque no todos se lo van a hacer en una sola cita. Entonces, el control de placa también, si tenemos bastante placa en una sola cita, removemos cálculo, hacemos una limpieza dental y se le da una cita al paciente en la siguiente semana y se detecta la nueva placa o ver dónde están las áreas de deficiencia del cepillado y sacamos un cálculo de placa dentobacteriana y hasta que no lleguemos a un porcentaje adecuado es cuando decimos ya está en un control de placa y entonces ya no tenemos como mayor riesgo. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pues al parecer no tenemos ninguna. Muchas gracias, licenciada. Al Muchas contrario. gracias a todas y estamos a sus órdenes. Y bueno, repito, vayan de la mano con su ginecólogo y su odontólogo aquí en un Hospital Jardín. Pueden encontrar la mejor atención para ambas cosas y estamos a sus órdenes.
Ok, igual vamos a dejar y compartir sus contactos para si es que quieren alguna consulta con usted, pues se puedan Claro que acercar. sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues le entregamos un pequeño reconocimiento por haber participado en esta primera sesión Muy y le haremos llegar a su correo una constancia. bien. Claro que sí, Bueno, gracias. gracias. Pues ahorita nos vamos a esperar un momento en lo que llega nuestro siguiente ponente. Entonces, espérenos un momento. Gracias. ¿Yo lo vas a ir moviendo? Ok, bueno, pues damos inicio con nuestra segunda parte de la primera sesión. Estoy con el doctor Héctor Morales Moreno, es ginecólogo y obstetra aquí en el Hospital Harding. Doctor, comencemos, por favor. Bueno, buenos días a todos. El día de ahora vamos a desarrollar varios puntos en lo que es la atención de la paciente embarazada. El primer punto va a ser el plan de seguridad obstétrico. El, el segundo va a ser los cambios fisiológicos y emocionales que se presentan en la mujer embarazada. Y el tercero va a ser relacionado a si son adecuadas las relaciones sexuales en el embarazo, los mitos y realidades, y vamos a hablar algo relacionado a lo que son las emergencias obstétricas. El plan de seguridad, como primer punto, pues va a estar encaminado a todo lo que es el protocolo de manejo de una paciente en cuanto sabe que está embarazada, qué es lo que hay que saber y qué es lo que hay que checar para que la paciente no tenga riesgo de tener algún problema. Esto, pues, encaminado primero a los datos de alarma que se pueden llegar a presentar. Como segundo punto, a quién llamar o a dónde acudir si es que se presenta algún problema, o dónde puede recibir atención de urgencia durante el embarazo, dónde se atenderá el nacimiento del bebé, fecha probable de nacimiento del bebé, sexto, cómo llegar al lugar donde se va a atender, trazar una ruta, medio de transporte, si la paciente va a ser llevada por algún familiar, que es lo más común, o que directamente la paciente tenga que tener algún otro medio. ¿Qué documentos son los que debe llevar al hospital donde se va a atender? Aquí los puntos importantes son pues la identificación obviamente de la paciente, principalmente. Y como punto 8, quién y cómo participarán en el plan de seguridad las diferentes, desde el personal que se encuentra en el hospital hasta sus familiares y las personas que son acompañantes de la paciente. Y como noveno punto, si ya tiene hijos, quién se quedará a cargo de esos hijos o, bueno, quién los va a estar vigilando, ¿no? Son los puntos así principales que vamos a enfocar. En la paciente embarazada, como primer punto, pues, de seguridad que debe de tener, debe de llevar un control prenatal. Lo ideal es que se lo pueda llevar, de preferencia, un ginecobstetra. Si no se puede, bueno, pues un médico general, que lleven un control. El control, que se realiza en el hospital, pues, es desde iniciar una historia clínica, llevar las consultas subsecuentes de una mujer embarazada durante todo el transcurso del embarazo, y sobre todo checar y valorar que la paciente no vaya a tener factores de riesgo para que pueda ser un embarazo de complicado, de alto riesgo. Entonces hace una historia clínica completa, se checa que la paciente no tenga ningún antecedente de problemas tiroideos, problemas renales, cardíacos, o que exista un problema en relación a su índice de masa corporal con la obesidad, principalmente. Se valora esto durante todo el embarazo, durante todos los 9 meses, y pues se va enfocando durante todo este transcurso si la paciente puede tener riesgo de tener una complicación, ¿no? Entonces ahí se cataloga como paciente de alto riesgo o no de riesgo, o paciente, entre comillas, pues que es un embarazo normal. Los cambios que se pueden llegar a presentar durante todo el transcurso de lo que es el embarazo, los cambios fisiológicos que se van a presentar, bueno, va desde que sabemos su fecha última de regla hasta que se presenta la ausencia de esta y que presumimos que supuestamente la paciente pudiera estar embarazada. Otro de los cambios fisiológicos va a haber crecimiento del útero, va a empezar a haber un crecimiento, sabiendo nosotros que
de acuerdo a la clínica, de acuerdo a lo que vemos en el paciente, más o menos cuando un embarazo podemos saber sin que tengamos ningún estudio, es medir el útero, y si vemos que está a nivel de lo que es el borde superior del pubis, más o menos tendrá entre 11 y 12 semanas, a la mitad de lo que es de la cicatriz umbilical al pubis serían 15 semanas, y aproximadamente a nivel de lo que es la cicatriz umbilical serían aproximadamente 20 semanas. Entonces, clínicamente podemos determinar cuántas semanas presuponemos que pudiera tener únicamente con medir el útero. Es uno de los cambios. El otro de los cambios que se puede llegar a presentar, pero esto ya más avanzado del embarazo, es un aumento de la frecuencia de las micciones. Las veces que la paciente está yendo a orinar, pues esto puede ser por irritación de la vejiga, cuando no hay infección, ¿eh? Cuando hay infección, bueno, la clínica va a ser diferente. La paciente va a tener un mayor apetito, va a tener un aumento de peso. Hay que estar vigilando el peso, que las pacientes, su índice de masa corporal no se exceda demasiado. Es uno de los puntos muy importantes que tenemos que valorar en una paciente y tener en control, porque el incremento de peso va a generar que la paciente tenga mayor riesgo de poder tener problemas de glucosa, presentar o debutar como una paciente con diabetes gestacional, y también nos hace un riesgo mayor a padecer problemas de preeclampsia, ¿no? Hipertensión, que se eleva la presión. La paciente va a tener cambios de humor, va a ser un poco más irritable, va a estar mucho más sensible a una paciente, es más fácil que se pueda enojar, que pueda llorar, que pueda tener cambios muy importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esta situación. El aumento en la secreción a nivel vaginal puede ser más propensa a tener infecciones, sobre todo por el cambio a nivel vaginal del pH. El incremento en la frecuencia cardíaca y en general de los signos vitales puede ser que se eleven un poco, pero la frecuencia cardíaca se puede alterar. Hay que tomar en cuenta que la paciente va ganando peso, el peso de la placenta, el líquido amniótico, va a modificar todo lo que es los signos vitales, y puede ser que una paciente, pues su incremento en la frecuencia cardíaca sea debido también en parte al incremento también de peso. Va a haber alteraciones a nivel de lo que es el gusto, va a estar un poquito más sensible, hay cosas que le pueden molestar, le pueden causar asco, le pueden generar alteraciones, desde olores de perfumes, de comida, todo lo que de alguna forma pueda estar alrededor de ella puede ser un poco molesto. La apariencia de diversas molestias que se llegan a presentar, y bueno, por los cambios a nivel de la piel, hay pacientes que llegan a presentar manchitas en la cara, pues el famoso cloasma, que se llega a presentar por los cambios de tipo hormonal que se están generando. En el segundo trimestre, el útero, como les comentaba, va a ser uno de los principales cambios de tipo anatómico que se pueden llegar a presentar. El útero pues va a ir creciendo, y conforme vaya creciendo, pues hay que tomar en cuenta que pues va a empezar a rechazar todas las estructuras que estén al lado, desde las 20 semanas hasta en adelante, pues va a ir rechazando todas las estructuras digestivas, y bueno, puede llegar al momento que hasta lo que es la parte de la cuestión respiratoria puede generar cambios. A nivel de lo que es la boca, las encías se vuelven mucho más sensibles. Las pacientes pueden llegar a tener inclusive hasta sangrados cuando están cepillando los dientes. Hay que revisarlo, hay que checarlo con el odontólogo, con el dentista, y valorar si no hay algún proceso de tipo infeccioso. En la cuestión de los riñones y el corazón, puede haber cambios. Uno de ellos es que las infecciones a nivel de vías urinarias son muy frecuentes. De hecho, es la más constante que se llega a presentar, que nos causa muchos problemas en el embarazo. Son causas de que las pacientes se hospitalicen por amenaza de parto prematuro, porque las infecciones a nivel renal generan toxinas, y esas toxinas pueden provocar contracciones del útero. El corazón, pues hay un mayor gasto cardíaco, hay mayor frecuencia cardíaca, precisamente por los cambios hemodinámicos que se están generando, la ganancia de sangre, el peso. El corazón va a tener un mayor gasto, mayor movimiento, precisamente por estos cambios que se están generando. El peso de la madre, pues va a seguir aumentando. En la actualidad se maneja que una paciente debe de incrementar su peso en alrededor de 7 kilos. Anteriormente se manejaba 1,5 kilos por mes, pero en la actualidad se está manejando que la paciente suba lo menos posible de peso, porque pues el subir más de peso, tener más índice de masa corporal, puede generar que una paciente pues tenga problemas de tipo preeclampsia, diabetes gestacional, sobre todo, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el peso en una paciente embarazada.
A nivel de lo que es la glándula mamaria, pues va a haber cambios por la estimulación hormonal que se está generando y todos los cambios de tipo hormonal a nivel de lo que es la mama, pues va a haber cambios desde el volumen, tamaño, puede haber secreción, el famoso calostro se puede empezar a generar por esos cambios que se está generando el embarazo. La cuestión del sistema inmunológico, las pacientes embarazadas, el sistema inmunológico baja un poco y esto puede generar que pacientes tengan problemas de vías respiratorias muy frecuentemente. Habiendo un clima pues con mucho calor, puede ser que una paciente esté con problemas de gripa, puede ser que la paciente pueda llegar a tener problemas de influenza sobre todo y a lo mejor COVID, ¿no? O infecciones de vías respiratorias comunes, porque su estado inmunológico está un poquito alterado. En el ritmo intestinal, las pacientes pueden llegar a tener estreñimiento por el crecimiento del útero, los intestinos, el intestino grueso se vuelve un poquito más perezoso, tiene menos movimiento y eso puede generar que la paciente tenga problemas de estreñimiento. Las náuseas se pueden llegar a presentar, sobre todo ya cuando son embarazos en el segundo trimestre, de las 14 a las 27 semanas, pues pueden ser las náuseas generadas siempre. Hay que pensar en algún problema de tipo infeccioso. Y el cansancio, bueno, pues hay que revisar los exámenes de laboratorio y ver que la paciente no vaya a existir algún problema de anemia o alguna otra situación. Dentro de lo que es el tercer trimestre, el último trimestre del embarazo, pues aquí los cambios que se ha presentado en una paciente pueden ser mucho mayores, de las 28 hasta las 40, 42 semanas. Sobre todo otra vez el peso, ¿no? El mayor incremento de peso suele producirse de las 20 a las 24, pero puede ser en algunas pacientes, puede ser muy variable. Pero aquí las pacientes ganan mucho de peso, hay pacientes que pueden subirnos, y me ha pasado, que te suben 4 kilos por mes, que no es adecuado, nunca va a ser adecuado. Entonces, como les comentaba, si una paciente te sube lo menos posible de peso y tiene un buen peso el bebé, pues excelente, ¿no? Entonces hay que revisar y checar eso. Y bueno, en pacientes que tienen hinchados los pies o que empiezan a tener retención de líquidos, debemos de pensar que no vayan a estar empezando con un problema de preeclampsia, entonces hay que revisarlo, checar estudios y ver que la paciente no vaya a estar, o alguna infección en vías urinarias. Aconsejar que la paciente embarazada pues también debe de traer unas medias de compresión, calcetas o vendas que pudieran ayudar a que la circulación pueda ser un poquito mejor y que a lo mejor la paciente mejore y se le quite lo hinchado, puede tener problemas de insuficiencia venosa, entonces hay que revisar todo eso. Los cambios que la producción en las mamas de un líquido amarillento, el que les comentaba que es el famoso calostro, pues por la estimulación de tipo hormonal que se está generando. Hay pacientes que se llegan a asustar y piensan que es alguna otra situación, pero en algunas pacientes, no en todas, se llega a presentar el calostro. Y eso es precisamente por la estimulación hormonal que se está generando en estos momentos del embarazo. El cansancio que se llega a presentar, muchos pacientes conforme va creciendo el embarazo y van ganando mayor peso, pues tienen problemas a nivel de columna, el movimiento de una paciente embarazada puede ser más complicado, puede ser más lento, puede ser con el famoso caminar así como si fuera pues comparándolo con un pato, pues la deambulación de ese tipo, el dolor de espalda que se puede llegar a presentar, y a nivel pélvico, pues empieza a haber cambios, ¿no? Por el mismo crecimiento del embarazo, puede haber cambios a nivel de los ligamentos, el útero pues es una parte anatómica que está sujeto y tiene muchos ligamentos, pues estos se van cambiando, van creciendo y eso puede generar dolor en la paciente. Y lo del aumento de las ganas de orinar, pues hay que descartar que no vaya a haber alguna infección en vías urinarias siempre. Y al final, pues estos cambios pueden ser únicamente por la irritación, por el embarazo. Ya tiene una paciente de 38, 39 semanas, puede ser que sea únicamente por el peso que está cayendo sobre la vejiga. Los cambios en la piel, como les comentaba, puede haber el cambio en una línea que se presenta a nivel de lo que es en la parte infraumbilical, se llama la línea morena, pues es por los cambios que se generan de tipo hormonal. Puede haber acné, puede las pacientes presentar el famoso cloasma, las manchas a nivel de lo que es la cara, se pueden llegar a presentar. En algunas pacientes es mucho más intenso que en otros. Sí hemos visto que las pacientes que llegan a presentar mayor cambio en la piel o manchitas, son pacientes que a lo mejor pudieran tener un índice de masa corporal un poquito más elevado que una paciente que a lo mejor su peso no se ha modificado mucho. Hay pacientes que a lo mejor te llegan pesando 100 kilos, si es real, ¿no?
y apenas tienen 4 semanas de embarazo. Puede ser que no te suban durante todo el embarazo, pero ese peso que traían, esa herencia de ese peso que está ahí, pues sí te puede generar problemas. No es lo mismo una mujer que te pese 100 kilos no embarazada a una paciente embarazada con 100 kilos. Todos los cambios van a ser completamente diferentes por todo lo que va representando el ganar mayor cantidad de volumen, de sangre, el peso de la placenta, el peso de la mamá, el peso del bebé, todo eso va a modificar a la cuestión hemodinámica. Entonces, todo esto es muy importante. Y en relación a lo que es en la piel, pues las alteraciones son más frecuentes en pacientes que están un poquito mayor su índice de masa corporal. Los cambios psicológicos que puede... Los cambios psicológicos que puede presentar una paciente durante el transcurso del embarazo, pues hay que tomar en cuenta los cambios de humor. Son pacientes que muy fácilmente pueden llorar, pueden enojarse, pues hay una labilidad de estar bien, puede ser que de repente lloren, que a lo mejor se enojen, entonces son muy lábiles, muy hipersensibles. Pueden tener cambios de humor, pueden tener miedo, ansiedad, estrés, eh, todo lo que está generando el cambio a nivel hormonal, pues también tiene repercusiones a nivel de lo que es la cuestión emocional. Principalmente. En relación a lo que son, es otro de los puntos que vamos a hablar, en relación a que si se deben de tener relaciones sexuales en el embarazo. Miren, hay que tomar en cuenta, yo en relación a la experiencia que tengo, mencionan los libros y la literatura y los artículos médicos, que puede ser que sea recomendable tener relaciones. Yo en mi experiencia que tengo, he visto que las pacientes que tienen relaciones sexuales embarazadas tienen mayor riesgo de tener amenazas de abortos, partos prematuros, simple y sencillamente porque cuando hay una relación sexual y hay eyaculación a nivel vaginal, hay que tomar en cuenta que a nivel de lo que es el líquido seminal existen unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Entonces, esas prostaglandinas pueden provocar cambios a nivel del cuello en el momento que sea, en el primer trimestre, segundo. Entonces, yo en lo personal pienso que si una paciente no tiene relaciones sexuales durante el embarazo, es una paciente que no tiene riesgo de tener ninguna complicación. Si tienen relaciones, puede ser que empiecen a tener complicaciones, desde dolor muy leve a dolor muy intenso, puede empezar a tener contracciones, sangrado, cólicos, y son pacientes que en ocasiones hay que hospitalizarlas, más en pacientes que ya tienen embarazos muy avanzados, de 35 semanas. En mi punto de vista es más recomendable, pues, evitar tener relaciones. Si se tienen relaciones, bueno, pues directamente con cuidado. Eso es lo que les llevo a sugerir a mis pacientes para evitar que pueda haber complicaciones y, pues, obviamente todo lo que representa una hospitalización en una paciente con dolor y contracciones. Dentro de los cambios que, pues, directamente, pues, se puede llegar a presentar es que si tienen relaciones pueden llegar a tener daño hacia el bebé, pues, realmente esto no se llega a presentar de esa forma, es únicamente más que nada una creencia y puede ser que la paciente pueda llegar a pensar que puede llegar a tener una alteración o se llega a lastimar al bebé. Lo que sí puede llegar a presentar pues, es que empieza a tener contracciones y lo que sí puede generar es que hasta pueda haber una ruptura de membranas, que se empiece a salir el líquido y pues que hasta ahí llegue el embarazo. En las mujeres con embarazadas, la libido prácticamente la refieren ellas como que se incrementa un poco más, es variable, pero en general las mujeres embarazadas de embarazos adelantados pues tienen un aumento en la libido. Y las infecciones de transmisión sexual pues van a ser más frecuentes en una paciente embarazada por lo que comentábamos del estado inmunológico, que baja, sus defensas bajan, entonces es más frecuente que pueda presentarse cervicovaginitis, infecciones por alguna infección común o una infección simple en vías urinarias. Entonces, el estado inmunológico de una mujer embarazada la hace más susceptible a que pueda llegar a tener infecciones de cualquier tipo, hasta de transmisión sexual.
Aquí en esta diapositiva mencionan que los beneficios en las relaciones sexuales durante el embarazo, pues prácticamente pueden ser muy relativas. Les digo, hay que valorar siempre el riesgo que pueda representar tener una relación sexual por lo que pueda representar en una paciente. Yo pienso que es de mayor riesgo. Entonces, si no tienen relaciones y si nuestras pacientes están tranquilas y evitan tener relaciones, yo creo que no van a tener ninguna complicación. Se exponen más a tener relaciones sexuales, a que pueda haber una complicación y que puedan llegar pues, a recibir tratamiento, inclusive hasta llegarse a hospitalizar. En dado caso de que una paciente pueda llegar a tener relaciones sexuales, pues se les aconseja que directamente sea, ¿cómo podemos llamarlo? Lo más tranquilamente posible, si es válida esa expresión, para que no vaya a haber ninguna complicación. Me ha tocado que pacientes tienen relaciones como si no estuvieran embarazadas, entonces más imagínense las complicaciones que se pueden llegar a presentar, ¿no? En relación a lo que son las emergencias obstétricas, aquí hay que tomar en cuenta que una emergencia obstétrica, en el sentido, hablar de una emergencia es cuando se pone en riesgo la vida de una mujer, de una paciente. Dependiendo de las semanas, dependiendo del trimestre, es como se llegan a presentar estas emergencias. Si una paciente tiene, desde el momento que sabe que está embarazada hasta las 12 semanas, puede haber lo que es un aborto, una amenaza de aborto en evolución. Lo principal que se puede llegar a presentar pues, es sangrado, cólicos, dolor, inflamación. Y el sangrado puede ser variable, puede ser desde muy leve hasta puede ser muy intenso. Hasta las 20 semanas se cataloga como una amenaza de aborto, un aborto del primero o segundo trimestre. Entonces, entre más semanas tenga, pues la sintomatología va a ser más variada y puede ser que tenga más complicaciones. Si una paciente pues está embarazada y empieza a tener sangrado y pues llega a tener un aborto, una amenaza de aborto, bueno, pues hay que darle tratamiento. Son pacientes que regularmente hay que hospitalizarlas, tenerlas bajo chequeo continuo, estarlas revisando, hacer ultrasonido y ver que el embarazo pues continúe vivo, que tenga frecuencia cardíaca, que esté bien implantado, que no haya desprendimientos y valorarlo. Regularmente eso, la mayormente de todo esto se hace a nivel hospitalario. Hay que checar que la paciente no vaya a tener complicaciones como convulsiones. Si una paciente está convulsionando, está embarazada, hay que hospitalizarla. El tratamiento debe ser hospitalizarla, llevarla al hospital, pedir una ambulancia, trasladarla y obviamente pues ver qué es lo que está sucediendo y darle el tratamiento. Si una paciente tiene los pies hinchados, inflamados, está reteniendo líquidos, hay que descartar que no vaya a haber problema de hipertensión o a lo mejor una preeclampsia, dependiendo, ¿no? De cada, pero siempre una paciente embarazada con los pies edematizados, hinchados, hay que descartar que no va a ser un problema de alguna preeclampsia, de ahí hasta un problema de tipo renal, principalmente. Los vómitos y las náuseas en el embarazo pueden llegar a presentar regularmente, pueden ser por infección, la mayormente hasta descartar alguna otra situación más complicada. Hay que checar que el bebé siempre se esté moviendo, que tenga frecuencia cardíaca, eso se revisa por ultrasonido, que esté el bebé con buen líquido, que la placenta no tenga desprendimientos, que no haya hematomas, que no haya nada que comprometa la evolución del embarazo. Y los dolores que se puedan estar checando, que pueda tener. Si una paciente tiene dolor, tiene un embarazo menor a 37 semanas, pues son pacientes que hay que revisar y obviamente hay que hacer ultrasonido y si los síntomas son muy importantes, pues hospitalizarla. La salida de sangre a nivel transvaginal o de líquido a nivel vaginal, pues es un dato de alarma importante que hay que valorarlo, hay que hacer, obviamente, revisar y checarlo. Esto lo podemos hacer con ultrasonido tanto abdominal como transvaginal, dependiendo de las semanas que pueda tener una paciente, pero son pacientes que muy probablemente hay que hospitalizarlas. Bueno, pues agradezco al doctor Héctor Morales por dar esta pequeña presentación que fue de suma importancia, ya que pues como él lo mencionaba, es importante acudir a nuestras consultas prenatales y hacerlo con los expertos y seguir las indicaciones que él nos dé. Bueno, Doc, le entregamos un pequeño presente y Gracias, le muchas vamos gracias. a mandar por correo la constancia de que fue el ponente de la primera sesión. Ok, muchas Le gracias, a la agradecemos orden. muchísimo.
Gracias. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos la primera sesión del Club Futura Mamá. Las esperamos en las siguientes sesiones. Les dejamos el calendario también en el link de registro de la sesión de hoy. Va a venir esta imagen donde pueden checar mejor los días en los que van a hacer las siguientes sesiones. Les voy a decir que el 20 de julio es la próxima sesión en la cual va a estar nuestra experta en nutrición, la licenciada Andrea Granados. Ella también es adscrita al Hospital Jardín y la sesión se llama Nutrición en el Embarazo. Las esperamos, igual va a ser por Zoom y por Facebook. Muchas gracias.